¿Alguna vez has tenido la extraña sensación de que un encuentro cambió el curso de tu vida? Quizás fue una persona que apareció de repente, una mirada fugaz que pareció tener siglos de significado, o incluso un simple evento que, inexplicablemente, te marcó para siempre. Carl Jung dijo que nada de esto es casualidad. Para él, el azar no es más que una ilusión creada por una mente incapaz de soportar la inmensidad de lo invisible. La vida, según Jung, se mueve por hilos secretos, y cada persona que se cruza en nuestro camino es un símbolo vivo de algo que ya existe en nosotros. Quienes nos encontramos no son extraños, sino fragmentos de nosotros mismos, reflejos de nuestro mundo interior proyectados en el escenario de la realidad. Es inquietante pensar que nada es verdaderamente fortuito. ¿Acaso todas las conversaciones, incluso las más banales, transmiten mensajes ocultos? ¿Tiene cada amistad, cada pasión, cada conflicto una función específica en nuestro desarrollo? Yo así lo creía. Lo llamó sincronicidad, la misteriosa y significativa coincidencia que conecta lo que sucede fuera de nosotros con lo que vibra en nuestro interior. No se trata de causa y efecto, sino de un vínculo simbólico, un puente entre la psique y el cosmos. Así como los antiguos intérpretes de sueños leían presagios en las estrellas, Jung vio en las coincidencias una señal de que el inconsciente intentaba comunicarse con nosotros. Imaginemos por un momento que el universo es como una vasta tela. Cada hilo representa una vida, y las intersecciones entre estos hilos son los encuentros que experimentamos. Quizás creamos que es aleatorio cuando dos hilos se cruzan, pero Jung nos invita a profundizar. El diseño de la tela no es caótico, sino un patrón arquetípico que se repite a través de culturas y épocas. Los mitos antiguos ya hablan de esto. En Grecia, el destino era tejido por las parcas, 3 mujeres que controlaban el hilo de la vida de cada ser humano. En la tradición nórdica, eran las nornas quienes tejían los destinos bajo las raíces de Yggdrasil, el árbol cósmico. Jung recupera esta sabiduría ancestral y la traduce a la psicología moderna. Nuestros encuentros son redes de significado, expresiones del inconsciente colectivo que se manifiestan en nuestra vida cotidiana. Y entonces surge una pregunta incómoda: ¿hasta qué punto controlamos el curso de nuestras vidas? Si nada es casual, ¿seguimos siendo libres? Jung respondería que sí, pero de una manera distinta a la libertad que solemos imaginar. Para él, la verdadera libertad no reside en negar los símbolos que surgen en el camino, sino en aprender a reconocerlos y a interactuar con ellos. Es como si la vida fuera una gran obra de teatro. El guión básico está escrito, pero cómo interpretamos el papel y nos relacionamos con los demás actores es lo que define el significado último de la historia. ¿Cuántas veces has conocido a alguien que te resultó familiar desde el primer momento? Como si esa persona ya hubiera estado en tu vida de otra forma, en otro momento. Jung decía que esto sucede porque encontramos algo en ellos que resuena con nuestras propias imágenes internas. Podría ser un rasgo oculto que preferimos ignorar, una cualidad que secretamente deseamos despertar, incluso una llamada a algo que nuestra alma necesita aprender. El otro se convierte en un espejo, y el reflejo nunca es neutral, revela o provoca, despierta ternura o furia, pero siempre tiene un propósito. Nada es más revelador que comprender que incluso los encuentros más dolorosos tienen significado. Jung enfatizó que no solo las personas que nos inspiran son parte del diseño, sino también quienes nos desafían, nos hieren y despiertan nuestros miedos. Es en estos encuentros que la psique nos obliga a mirar dentro y confrontar aquello que evitamos. La ira que sentimos hacia los demás a menudo es la ira que sentimos hacia nosotros mismos. El desprecio que sentimos hacia alguien puede ser un reflejo de una parte rechazada de nuestra propia alma. No podemos tolerar en los demás lo que aún no hemos aceptado en nosotros mismos. Por lo tanto, la sincronicidad no es solo un fenómeno curioso. Es una llamada espiritual. Es como si el universo, en su lenguaje simbólico, nos enviara constantemente señales de que todo tiene un propósito. Nada sucede por casualidad, porque cada evento está entretejido en el tapiz del alma. ¿Pero somos lo suficientemente atentos para darnos cuenta de esto? ¿Con qué frecuencia ignoramos las señales, reduciéndolas a meras coincidencias? ¿Con qué frecuencia tratamos un encuentro especial como si fuera un suceso cualquiera? Jung creía que esta ceguera ante lo simbólico era uno de los mayores sufrimientos del hombre moderno. Rodeados de racionalidad e inmediatez, los seres humanos han olvidado que existe un fundamento mítico que sustenta la vida. Han olvidado que los dioses y los arquetipos siguen vivos, solo que ahora se manifiestan en encuentros, sueños y sincronicidades. Lo que antes se leía en templos y oráculos ahora aparece en lo más banal de la vida cotidiana. El problema es que hemos perdido la sensibilidad para interpretar. La psicología analítica nos invita a recuperar esta sensibilidad. Imagina que cada persona que se presenta ante ti es una página de un libro escrito por tu propia alma.
Algunos capítulos hablan de amor, otros de pérdida, otros de valentía, pero todos son indispensables. Ignorar estas páginas es como arrancar partes de un libro escrito para revelar quién eres realmente. Y, sin embargo, ¿cuántos nos resistimos? ¿Cuántos solo deseamos encuentros fáciles y apacibles, ignorando que los más difíciles encierran el oro de la transformación? Este oro oculto es lo que Jung llamó individuación, el proceso de alcanzar la plenitud, de reconciliar lo consciente con lo inconsciente, la luz con la sombra. Cada encuentro es un paso en este viaje, un recordatorio de que no estamos aislados, sino profundamente conectados a algo más grande. Cuando aceptamos que nada es casualidad, comenzamos a vivir de otra manera. Los encuentros dejan de ser meros accidentes para convertirse en rituales. Las personas dejan de ser extrañas para convertirse en mensajeras. Lo cotidiano deja de ser banal y se vuelve sagrado. Pero no siempre es fácil ver las cosas así. A veces el dolor es tan intenso que no podemos creer que tenga algún propósito. ¿Quién no se ha preguntado, ante una pérdida o una decepción, ¿por qué me pasó esto? Yo nos decía que estas situaciones, por oscuras que sean, también forman parte de un tejido más amplio. El inconsciente colectivo teje no solo historias de luz, sino también de oscuridad. El héroe del mito nunca se forma sin pasar primero por el inframundo. De al mismo modo, nunca nos completamos sin enfrentarnos a la noche del alma. Piensa en todas las personas que han pasado por tu vida hasta ahora. Algunas las amaste, otras las perdiste, algunas quizás aún duelen al recordarlas. Todas, sin excepción, fueron expresiones de la psique en busca de equilibrio. Cada una te mostró un espejo diferente. Algunas mostraron tu capacidad de amar, otras tu necesidad de perdón, otras tu fuerza oculta, otras tu fragilidad. Nada fue inútil. Nada fue accidental. Todo formó parte del proceso secreto de convertirte en quien eres. ¿Qué pasaría si pudieras mirar atrás y ver que cada detalle tenía un significado oculto? ¿Que incluso las personas que quisieras olvidar eran en realidad maestros disfrazados? Esta es la propuesta de Jung, despertar al hecho de que vivimos en un universo simbólico. Que la vida no es una secuencia de coincidencias, sino una coreografía sagrada donde cada paso, cada encuentro, cada sincronicidad conduce al mismo destino, el descubrimiento del yo. Este despertar es incómodo porque exige responsabilidad. Si nada es casual, ya no podemos convertirnos en víctimas del destino. Necesitamos reconocer que las personas que atraemos reflejan nuestras vibraciones internas. Necesitamos aceptar que los encuentros difíciles hablan de heridas que aún cargamos. Necesitamos admitir que incluso nuestros amores ideales pueden ser proyecciones de lo que deseamos encontrar en nuestro interior. Pero, al mismo tiempo, este despertar es liberador, porque significa que no estamos a la deriva. Hay una inteligencia oculta, un orden simbólico que guía cada detalle de la vida. Reconocer esto restaura nuestra confianza y fe. No una fe ciega en algo externo, sino una fe viva en la capacidad del inconsciente para comunicarse con nosotros a través de encuentros. Nada es casualidad, porque cada persona que aparece es una señal de que la vida está atenta a nuestro proceso. En definitiva, lo que Jung nos invita a comprender es que cada rostro es un arquetipo, cada conversación es un oráculo, cada sincronicidad es una oración silenciosa del alma. Lo que llamamos coincidencia es solo el velo de la ignorancia. Tras ella, siempre hay un mensaje. La pregunta es, ¿estamos listos para escuchar? Y así se impone la primera verdad, no existen las casualidades. El universo nos habla a través de los encuentros, y cada persona es un símbolo viviente de quienes somos y quienes podemos llegar a ser. El despertar comienza cuando nos atrevemos a mirar más allá de la superficie y vemos que la otra persona no llegó por casualidad, sino como respuesta a algo que ya vibraba en nuestro interior. Esto es solo el principio, porque si todo resuena, si todo conecta, la pregunta que queda es inevitable. ¿Qué configura exactamente estas resonancias invisibles? Desde los albores de la humanidad, los seres humanos han comprendido que la vida está hecha de vibraciones. El sonido de un tambor en una ceremonia ancestral, el eco de un canto en una cueva, el murmullo del agua corriendo entre las rocas siempre han despertado en los humanos la sensación de una conexión secreta entre ellos mismos y el mundo. Carl Jung redescubre esta intuición y nos recuerda que todo vibra, todo pulsa a frecuencias invisibles, y que nuestras almas son como instrumentos que emiten sus propias melodías. La ley de resonancia nos permite comprender que nada de lo que nos sucede es externo. Así como dos cuerdas afinadas resuenan juntas al pulsar una, también atraemos personas y eventos que vibran en la misma frecuencia que llevamos dentro. No somos imanes pasivos, somos centros emisores que irradian nuestra psique al mundo, y el mundo responde con encuentros que reflejan esta emisión. Imagina un momento sencillo, estás en una cafetería,
distraído, y alguien a tu lado empieza a hablar sobre el mismo tema que te había ocupado la mente minutos antes. Podrías llamarlo coincidencia, pero Jung diría que es resonancia. Tu estado interior atrajo esa situación. O imagina que, tras días de angustia sin motivo aparente, conoces a alguien que comparte el mismo dolor. Este encuentro no es casual, es el reflejo vibratorio de una emoción que ya estaba en el aire. El universo parece respondernos, pero en realidad, es nuestra propia alma la que crea ondas que regresan en forma de experiencia. La realidad es un eco. Esta visión puede parecer demasiado poética hasta que la experimentamos con tanta intensidad que se vuelve imposible ignorarla. ¿Quién no ha experimentado algo tan improbable que parecía cuidadosamente orquestado? Jung decía que estos momentos de resonancia no son raros, pero simplemente no los notamos porque estamos insensibles al ajetreo de la vida cotidiana. El ojo moderno está acostumbrado a buscar la lógica, la estadística y las explicaciones racionales, pero la vida psíquica se comunica simbólicamente. El azar, para Jung, es la cortina que oculta la danza de energías invisibles. Lo que llamamos coincidencia es simplemente la incapacidad de percibir que el interior y el exterior son lo mismo. ¿Pero qué significa realmente vibrar a cierta frecuencia? Significa que cada pensamiento, cada emoción, cada recuerdo reprimido, consciente o inconsciente, crea un tono en el campo del alma. Alguien que teme al rechazo puede atraer a personas que confirman ese miedo, incluso inconscientemente. Alguien que se siente indigno de amor puede encontrarse repetidamente en relaciones frías y distantes. Por otro lado, alguien que cultiva la compasión y la confianza puede irradiar de forma natural encuentros más ligeros y enriquecedores. Esto no es solo psicología superficial, es la lógica profunda del inconsciente. Jung creía que el inconsciente se manifiesta en las formas externas de vida, y que cada evento es un símbolo de lo que aún no se ha integrado plenamente en nuestro interior. Quizás recuerdes a alguien que llegó a tu vida en un momento de crisis. Fue como si esa persona hubiera aparecido para tomarte de la mano cuando todo parecía desmoronarse. Jung diría que esta llegada no fue casualidad, sino la respuesta de tu inconsciente a la desesperación que vibraba en tu interior. O quizás conociste a alguien que despertó pasiones abrumadoras, como si un magnetismo inexplicable los uniera. Este magnetismo a menudo no es solo atracción física o una afinidad casual, es una resonancia arquetípica, una profunda llamada entre dos almas que cargan con heridas o deseos similares. El encuentro parece inevitable porque, en cierto sentido, ya estaba escrito en las vibraciones de la psique. Es inquietante pensar que también atraemos lo que rechazamos, que nuestros miedos no solo habitan en nuestra mente, sino que también moldean la realidad que nos rodea. Un hombre que teme la traición puede acabar atrayendo repetidas historias de infidelidad. Una mujer que teme el abandono puede, sin darse cuenta, elegir parejas incapaces de quedarse. No es un castigo, sino una resonancia. La vida exterior responde a frecuencias internas, incluso si éstas se esconden en lo más profundo del inconsciente. Lo que no reconocemos en nuestro interior regresa en forma de experiencia, obligándonos a afrontarlo. Esto explica por qué ciertos patrones parecen repetirse, como si estuviéramos atrapados en un ciclo. La repetición es el grito de integración del inconsciente. Pero si todo vibra y todo se atrae por similitud, surge una pregunta: ¿sería posible cambiar nuestras frecuencias y, por lo tanto, cambiar los encuentros que experimentamos? Jung así lo creía. Para él, el autoconocimiento y la individuación transforman la calidad de la energía que irradiamos. Cuando reconocemos nuestras sombras y damos paso a nuestras partes rechazadas, comenzamos a emitir una vibración más auténtica. Y una vibración auténtica atrae encuentros más significativos. Esto no significa que dejaremos de enfrentar desafíos, sino que cada desafío se percibirá como parte de un proceso, no como un castigo ciego. La ley de resonancia nos invita a responsabilizarnos de la calidad de lo que atraemos. Imagina a alguien que vive en un estado constante de resentimiento. Esta persona tiende a atraer situaciones que refuerzan su resentimiento, perpetuando el ciclo. Pero si, en algún momento, decide mirar hacia adentro y comprender de dónde proviene este resentimiento, reconociendo su origen, su vibración comienza a cambiar. Y entonces sus encuentros también cambian. Quizás surjan personas que ofrezcan nuevas perspectivas, quizás surjan oportunidades de sanación, quizás el ciclo se rompa inesperadamente. El misterio es que no hay necesidad de forzar nada en el mundo exterior. Simplemente cambia tu frecuencia interna, y el mundo exterior se reconfigurará en respuesta. El ejemplo más claro de esto se encuentra en las historias de transformación personal. Alguien que pasó años en relaciones abusivas finalmente se da cuenta de que el patrón se repetía no por mala suerte, sino porque arrastraba una creencia inconsciente de inutilidad. Al romper esta creencia, al confrontar la sombra que la sustentaba, la persona cambia su vibración.
Y entonces, como por arte de magia, atrae relaciones más sanas. No es magia, es psicología profunda. Jung dijo que cuando traemos lo inconsciente a la conciencia, liberamos el poder creativo que antes estaba atrapado en la repetición. La resonancia cambia porque la frecuencia ha cambiado. Sin embargo, es necesario ser cauteloso. La ley de resonancia no debe usarse como una explicación simplista de todo dolor. No se trata de culpar a las personas por sus experiencias, sino de revelar que existe un vínculo simbólico entre lo interior y lo exterior. Jung nunca habló del destino como un castigo, sino como una posibilidad de conciencia. Lo que la vida nos trae no es una sentencia, sino un espejo. Y cada espejo puede interpretarse de forma diferente según la perspectiva. La gran tarea es aprender a leer las señales sin miedo, con apertura y responsabilidad. También hay una misteriosa belleza en comprender que la resonancia no solo atrae personas o situaciones negativas, sino también encuentros luminosos que parecen traer bendiciones. Cualquiera que haya experimentado el momento de conocer a alguien que le trajo paz inmediata sabe de qué hablo. Es como si ese encuentro fuera un recordatorio de lo que ya estaba escrito en el alma. En esos momentos, sentimos que la vida nos reconoce. Jung veía estas experiencias como prueba de que el inconsciente colectivo nos conecta con algo mayor, con un campo de significado que trasciende al individuo. Estas personas no vienen a llenar el vacío desde afuera, sino a recordarnos la plenitud que ya existe en nuestro interior. Piensa también en momentos en los que las ideas u oportunidades surgieron casi por arte de magia, como si alguien te hubiera colocado en el lugar correcto en el momento oportuno. Para Jung, estas sincronicidades son resonancias entre la psique individual y la totalidad. Es como si el universo confirmara que estamos alineados con nuestro proceso interior. Y cuando nos damos cuenta de esto, nuestra confianza crece. Empezamos a sentirnos guiados, no por fuerzas externas arbitrarias, sino por la inteligencia de la vida misma. La sincronicidad es la prueba de que la psique y el mundo no están separados, sino que son reflejos de la misma realidad. Y, sin embargo, incluso ante estas señales, nos preguntamos, ¿es posible que el universo realmente nos hable a través de los encuentros? ¿Acaso simplemente interpretamos patrones donde no los hay? Jung creía que la pregunta misma revela cuánto nos resistimos a la idea de que la vida es simbólica. Es más fácil creer en el azar que aceptar que cada detalle tiene un significado. Es más cómodo asumir que somos víctimas de la suerte o la desgracia que asumir que atraemos lo que resuena en nuestro interior. La resonancia no requiere una explicación lógica, requiere escuchar. El universo no habla con palabras, habla con símbolos, y los símbolos se manifiestan en los encuentros. Algunos encuentros, por ejemplo, parecen tan improbables que cambian nuestra perspectiva para siempre. Un viaje inesperado donde conoces a alguien con quien compartes el mismo sueño, un reencuentro con alguien a quien no has visto en décadas justo cuando necesitas escuchar una frase que te cambie la vida, o incluso un desconocido que se cruza en tu camino por minutos, pero deja una huella imborrable. Jung diría que estos episodios son portales, momentos en los que el inconsciente colectivo se manifiesta con tanta claridad que no puede ignorarse. Sirven como recordatorios de que la vida es más profunda de lo que imaginamos. La ley de resonancia, en este sentido, no es solo una teoría psicológica, es un llamado espiritual a prestar atención a la calidad de las vibraciones que emitimos. Porque cada pensamiento de miedo, amor, ira o esperanza se proyecta en la estructura del mundo y regresa a nosotros en forma de experiencia. La vida es un eco. Lo que vibramos, consciente o inconscientemente, regresa a nosotros en forma de personas, encuentros y circunstancias. Lo que llamamos destino es a menudo la cosecha de las semillas vibratorias que sembramos en el campo invisible de la existencia. Esta comprensión puede transformar radicalmente nuestra forma de vida. Si comprendemos que todo vibra y que atraemos lo que resuena en nuestro interior, empezamos a cuidar más lo que cultivamos en nuestro interior. Dejamos de ser rehenes del azar y nos convertimos en coautores de la vida. Empezamos a comprender que la paz interior no es solo un estado psicológico, sino una frecuencia que atrae encuentros más armoniosos. Que la compasión no es solo una virtud, sino una vibración que genera conexiones más profundas. Que el amor no es solo un sentimiento, sino una energía que reorganiza el mundo que nos rodea. Todo lo que vibramos regresa, porque la vida es un campo de resonancia. Pero incluso con esta claridad, el misterio siempre permanecerá. Porque nunca podemos predecir con exactitud cómo se manifestará la resonancia. Podemos cultivar el amor y aún así encontrarnos con personas que nos desafíen. Podemos vibrar con confianza y aún así sortear las dificultades. Jung nos recordó que el inconsciente no obedece a una lógica lineal, sino a símbolos. Lo que importa no es si el encuentro es fácil o difícil, sino si nos lleva a la integración. Y en este sentido, incluso lo inesperado conlleva sabiduría. Porque a veces es en el shock, en la sorpresa,
en lo improbable, que el alma encuentra la revelación que más necesita. Así, la vida se convierte en una danza entre lo que emitimos y lo que recibimos. No estamos solos, no estamos a la deriva. Estamos inmersos en un campo de vibraciones que refleja nuestra propia alma. Cuando comprendemos esto, los encuentros dejan de ser meros accidentes y comienzan a verse como espejos, mensajes, símbolos. Cada persona es un reflejo de algo que vibra en nuestro interior. Cada situación es una sincronicidad que nos muestra lo que aún queda por ver. Nada es neutro, nada está vacío, todo es resonancia. Y es en este punto donde surge la siguiente pregunta inevitable. Si cada encuentro es un reflejo de nuestras vibraciones, ¿cuál es el verdadero significado de estas relaciones? ¿Qué nos enseña, después de todo, cada persona que aparece en nuestras vidas sobre nosotros mismos? Cada encuentro humano es una llamada. Carl Jung afirmó que nadie llega a nuestras vidas por casualidad, y que cada persona que se cruza en nuestro camino se convierte en un espejo que revela aspectos ocultos de nuestro ser. No son solo personas que pasan, son símbolos vivos de las fuerzas arquetípicas que nos habitan. Un amigo puede ser la encarnación del arquetipo del cuidador, un adversario puede adoptar la apariencia de un embaucador, una pasión desbordante puede reflejar el ánima o el animus, e incluso un desconocido al que solo vemos una vez puede transmitir un mensaje que sacude nuestras certezas. La vida nos presenta maestros disfrazados de personas comunes, y las lecciones que nos brindan rara vez son explícitas. Casi siempre son un enigma que debemos descifrar. La vida cotidiana está llena de estos espejos, pero la prisa nos impide percibirlos. Un comentario aparentemente trivial puede provocar una ira desproporcionada. Esto no sucede porque la persona nos haya provocado intencionalmente, sino porque tocó algo ya latente en nosotros. Una crítica inesperada puede reavivar viejos recuerdos de rechazo, mientras que un gesto de bondad puede abrir heridas ocultas por la creencia de que no merecemos atención. El otro siempre es un espejo que magnifica o distorsiona lo que no podemos ver por nosotros mismos. Y cuanto más negamos este reflejo, más intenso se vuelve el impacto de la relación. Jung decía que no podemos tolerar en los demás lo que aún no reconocemos en nosotros mismos, y por eso ciertas personas despiertan emociones tan intensas. Son proyecciones vivientes de nuestra propia sombra. ¿No es curioso que quienes más nos irritan o nos hieren sean a menudo quienes más tienen que enseñarnos? ¿Será casualidad que los mayores conflictos siempre surjan con las personas que parecen repetirse a lo largo de nuestra vida? ¿O es en realidad el inconsciente el que insiste en ponernos los mismos espejos hasta que finalmente podamos afrontar el reflejo con valentía? La intensidad de estos encuentros no puede subestimarse. A menudo son dolorosos e incluso traumáticos, pero ocultan una función esencial en el proceso de individuación. Jung describió este proceso como el viaje hacia la plenitud, integrando lo consciente y lo inconsciente, la luz y la sombra. Sin espejos humanos, esta integración sería imposible, pues solos tendemos a negar lo que no queremos ver. Necesitamos que el otro revele lo que preferimos ocultar. Es como si cada encuentro fuera una iniciación secreta, un rito silencioso que nos impulsa más allá de los límites de nuestra identidad. Al confrontar nuestras fragilidades, nos vemos obligados a reconocer que no solo somos lo que creemos ser, sino también lo que rechazamos en nuestro interior. Un ejemplo común es el enamoramiento repentino. ¿Cuántas veces nos hemos sentido atraídos casi inexplicablemente por alguien, como si nos atrajera una fuerza invisible? John explicó que, en estos casos, a menudo proyectamos nuestra ánima o animus, los aspectos inconscientes de la feminidad y la masculinidad que llevamos dentro. La fascinación es, de hecho, una llamada a integrar algo que falta en nuestra propia psique. Amamos en el otro lo que aún no ha despertado en nosotros. De al mismo modo, el odio que sentimos por ciertas personas puede ser la proyección de una parte de la sombra que nos negamos a reconocer. El otro encarna nuestras propias negaciones, y esto nos perturba porque nos obliga a enfrentar lo que intentamos ocultar. ¿Te has preguntado alguna vez por qué algunas personas parecen ejercer un poder desproporcionado sobre nosotros, como si pudieran tocar nuestros puntos débiles más recónditos? ¿Podría ser que la verdadera razón resida en ellas, o que el poder provenga del reflejo que despiertan en nosotros? A lo largo de la vida, acumulamos encuentros que nos sirven de claves. Un maestro que creyó en nosotros cuando dudábamos de nuestras capacidades pudo haber sembrado la semilla de la confianza. Un amigo que nos abandonó pudo haber revelado nuestra dependencia emocional. Un desconocido que nos ayudó en un momento de desesperación pudo habernos mostrado que la bondad existe en lugares inesperados. Estos episodios quedan grabados no solo en nuestra memoria, sino también en nuestra alma, porque tocan arquetipos universales. El cuidador, el traidor, el héroe, el sabio, todos aparecen en nuestras vidas como personas de carne y hueso, pero llevan el peso simbólico de fuerzas eternas.
Lo fascinante es darse cuenta de que incluso los encuentros breves pueden tener tanta importancia. Una mirada en el metro, una conversación rápida en la fila, un gesto inesperado de solidaridad. Todo esto puede desencadenar un cambio interior. No es necesario pasar años con alguien para que se convierta en el punto de partida de nuestro viaje. A veces, basta con un instante para que la vida nos revele algo que nunca olvidaremos. La intensidad no reside en la duración, sino en la resonancia. John lo llamó sincronicidad, el momento en que dos eventos aparentemente inconexos se revelan cargados de significado. Encontrar a alguien que dice exactamente lo que necesitamos escuchar en el momento oportuno no es casualidad. Es el inconsciente colectivo respondiendo a la llamada del alma. ¿Y tú? ¿Cuántas veces has ignorado un encuentro porque te pareció insignificante, solo para darte cuenta después de que lo cambió todo? ¿Cuántas veces solo hemos reconocido el impacto de alguien cuando ya es demasiado tarde para agradecer? La verdad es que vivimos rodeados de amos disfrazados. No visten ropas sabias ni hablan con autoridad explícita. Pueden ser vecinos, compañeros de trabajo, incluso enemigos acérrimos. Cada uno de ellos desempeña un papel en nuestro desarrollo interior. Algunos nos enseñan paciencia, otros valentía, y otros nos obligan a enfrentar nuestra arrogancia. Algunos despiertan una fe inesperada en nosotros, otros nos muestran los límites de nuestra tolerancia. Y por mucho que nos resistamos, cada uno cumple su propósito. El universo parece enviar a las personas adecuadas en el momento oportuno, no para complacernos, sino para transformarnos. Esta perspectiva puede resultar incómoda porque nos despoja de la ilusión de que podemos controlarlo todo. Si cada encuentro es significativo, ya no cabe la idea de que simplemente tuvimos mala suerte al conocer a alguien. No se trata de suerte ni de desgracia, sino de espejos. Lo que vemos en los demás siempre nos preocupa, incluso cuando creemos que no. John insistió en que los conflictos relacionales son proyecciones de contenido inconsciente. Esto no significa que la otra persona no sea responsable, sino que nuestra reacción siempre revela algo sobre quiénes somos. Es en este punto que las relaciones se convierten en instrumentos de autoconocimiento más poderosos que cualquier libro o teoría. ¿Has notado que, a menudo, las personas que más nos hieren son también las que más quedan en nuestro recuerdo? ¿Por qué el sufrimiento deja cicatrices más profundas que la alegría? ¿Será que el dolor es el lenguaje predilecto del inconsciente para obligarnos a mirar hacia nuestro interior? También hay un misterio en la repetición. ¿Con qué frecuencia nos sentimos atraídos por el mismo tipo de persona, aún sabiendo que el final será doloroso? Yo le explicaría que esto ocurre porque aún no hemos aprendido la lección. Hasta que no integramos lo que el espejo revela, el inconsciente insiste en colocarnos ante él. Es como si estuviéramos atrapados en un ciclo, repitiendo historias hasta que finalmente decidimos descifrar su mensaje. Y cuando finalmente reconocemos el patrón, sentimos un profundo alivio, como si hubiéramos liberado una parte de nosotros que estaba condenada a repetir eternamente el mismo error. Pero no todos los encuentros son dolorosos. También hay quienes nos iluminan, que despiertan una renovada esperanza en nosotros. Son personas que llegan con una energía tan luminosa que parece imposible no sentirse transformado por su presencia. John reconoció en estos encuentros la manifestación de arquetipos luminosos: el sabio, el héroe, el amante. Estas personas actúan como guías temporales, mostrando posibilidades de crecimiento que no veríamos solos. Nos recuerdan que no solo estamos hechos de sombra, sino también de luz, y que la vida es un equilibrio constante entre ambos polos. ¿Recuerdas a alguien que llegó a tu vida y la aclaró, aunque solo fuera por un breve tiempo? ¿Qué despertó esa persona en ti que aún no reconocías? La belleza de la perspectiva junguiana reside en que transforma nuestra perspectiva sobre las relaciones. Dejamos de ver a las personas superficialmente y comenzamos a verlas como símbolos. Una pareja no es solo una pareja, sino también un reflejo de nuestra relación interior con el amor. Un jefe no es solo una figura de autoridad, sino un espejo de cómo manejamos el poder y la obediencia. Un hijo no es solo un descendiente, sino el arquetipo viviente de la continuidad y la responsabilidad. Cuando empezamos a ver las cosas de esta manera, cada interacción se convierte en una oportunidad para el autodescubrimiento. No existen los encuentros neutrales. Todos somos un espejo, todos somos iniciadores. Esta visión, sin embargo, requiere valentía, porque no siempre nos gusta lo que vemos reflejado. La otra persona puede revelar la ira que ocultamos, la envidia que negamos, el orgullo que disfrazamos. Es más fácil culpar al otro que admitir que el reflejo nos pertenece. Pero John insistió: solo es posible crecer cuando aceptamos mirarnos al espejo sin miedo. La individuación no es una vía de escape, sino de confrontación. Necesitamos ver cada rostro como una llave que abre una puerta dentro de nosotros mismos. Y cuanto más nos resistimos,
más difícil se vuelve el camino. ¿En cuántos espejos has evitado mirarte? ¿A qué personas insistes en rechazar precisamente porque revelan algo que no quieres admitir? La vida, en su misteriosa pedagogía, nunca nos abandona. Seguirá enviándonos los mismos arquetipos bajo diferentes apariencias hasta que aprendamos la lección. La traición puede provenir de diferentes parejas, pero siempre transmite el mismo mensaje de confianza. El abandono puede repetirse entre amigos y amantes, pero siempre apunta a la misma herida interior. La admiración que sentimos por ciertas personas también volverá, porque nos muestra el potencial que aún necesitamos desarrollar. Nada se pierde. Nada es casual. Cada encuentro es una pieza de un rompecabezas mayor que solo se revela cuando observamos el panorama completo. Y quizás aquí reside precisamente el mayor misterio, comprender que cada rostro que encontramos es, de alguna manera, el nuestro. El otro es solo un disfraz del inconsciente colectivo, que nos guía por el camino de la individuación. Cada persona es una maestra, cada relación es un rito de paso, cada conflicto es una iniciación. Y cuando aceptamos esto, empezamos a vivir de otra manera. El mundo deja de ser un escenario de coincidencias para convertirse en un templo de símbolos. Las personas dejan de ser obstáculos para convertirse en guías. La vida deja de ser banal y se vuelve sagrada. Así que la pregunta sigue siendo, si cada persona que conocemos es un reflejo de lo que llevamos dentro, que nos revelan quienes despiertan nuestras mayores sombras. ¿Estamos listos para ver que el enemigo es, de hecho, el iniciador más poderoso de nuestro viaje? La sombra nos acompaña desde el nacimiento, silenciosa, paciente, esperando el momento en que finalmente será reconocida. Carl Jung dijo que la sombra no es solo la suma de los defectos o errores que ocultamos, sino todo el contenido reprimido, no vivido y no aceptado que habita en el inconsciente. Es como un doble invisible que camina junto a nosotros y que, tarde o temprano, se manifiesta a través de encuentros y situaciones. Podemos creer que elegimos libremente a las personas con las que nos relacionamos, pero Jung nos recuerda que, a menudo, es la sombra la que elige por nosotros. Nos atrae escenarios donde nos veremos obligados a ver lo que preferimos evitar. Es por eso que las relaciones pueden ser tan intensas y, al mismo tiempo, tan dolorosas. No son solo encuentros entre dos individuos, sino colisiones entre sombras que se reconocen mutuamente. Hay relatos que ilustran de forma impactante este magnetismo invisible. Jung mencionó el caso de una paciente que, a lo largo de su vida, se relacionó repetidamente con hombres emocionalmente inaccesibles. Creía que esto era mala suerte o un destino cruel, pero al investigar más a fondo sus sueños y asociaciones, se dio cuenta de que arrastraba un patrón inconsciente. Desde la infancia, había aprendido a no esperar afecto verdadero, y esta creencia se convirtió en la frecuencia silenciosa que atraía a hombres incapaces de ofrecer amor. Su inconsciente vibraba de abandono, y el mundo respondía con sucesivos abandonos. La sombra, ignorada, siempre regresaba a través de nuevas figuras. Cuando finalmente reconoció esta herida, pudo romper el ciclo. El magnetismo perdió fuerza porque vio el reflejo. ¿No es aterrador imaginar que muchas de las situaciones que más nos impactan no las elige nuestra razón, sino la fuerza oculta del inconsciente? Si todo vibra y resuena, ¿cómo podemos distinguir lo que realmente elegimos de lo que eligió nuestra parte oculta? Este misterio se profundiza al considerar cómo grupos enteros parecen vibrar en sintonía con un contenido similar. Jung lo llamó el inconsciente colectivo, un campo compartido de imágenes, símbolos y arquetipos que pertenecen no solo al individuo, sino a toda la humanidad. Así como los individuos atraen a quienes resuena con sus sombras personales, sociedades enteras atraen líderes, crisis o transformaciones que reflejan sus sombras colectivas. Un pueblo en estado de miedo puede atraer a gobernantes autoritarios. Una sociedad obsesionada con la imagen puede crear celebridades vacías que funcionan como espejos de su superficialidad. No solo los individuos cargan con sombras. Culturas enteras también tienen sus zonas reprimidas, y estas siempre encuentran la manera de manifestarse en el mundo exterior. Curiosamente, Jung identificó ciclos históricos en los que surgieron símbolos similares en diferentes momentos. Cuando la humanidad se alejó demasiado de sus instintos, las figuras arquetípicas del guerrero o el embaucador resurgieron como líderes o movimientos culturales. Cuando la espiritualidad fue reprimida, surgieron profetas, santos o visionarios. Estos movimientos no fueron el resultado de la voluntad de unos pocos, sino del magnetismo colectivo que atrajo precisamente lo reprimido. Por eso a menudo nos preguntamos cómo ciertas figuras históricas pudieron surgir en contextos aparentemente improbables. La respuesta, según Jung, no reside solo en el azar político, sino en la llamada inconsciente de una sociedad que necesitaba confrontar su propia sombra. ¿Cuántas veces te has sentido arrastrado a una situación que,
racionalmente, jamás habrías elegido? ¿Cuántas veces te has dado cuenta de que el conflicto que más te afectó parecía haber sido diseñado para ti? Un ejemplo impactante proviene de la vida de Jung. Durante una sesión, una paciente relató haber soñado con un escarabajo dorado, símbolo egipcio de transformación y renacimiento. Mientras hablaba, un escarabajo entró volando por la ventana de la consulta, algo extremadamente improbable en la región y la estación del año. John le entregó el insecto a la paciente, diciendo, «Aquí está tu escarabajo». Para él, esto no era coincidencia, sino sincronicidad, el inconsciente materializándose en el mundo físico. La paciente se encontraba en un proceso de cambio profundo, y el símbolo apareció simultáneamente en el sueño y en la realidad. El magnetismo del inconsciente había atraído el acontecimiento externo. Estos episodios revelan que el inconsciente no es solo un espacio interno, sino una fuerza que también configura la realidad objetiva. Esto nos lleva a cuestionar el alcance de la psique. Si nuestros pensamientos y emociones son capaces de atraer personas y eventos que reflejan nuestras sombras, ¿pueden también influir en eventos más amplios, aparentemente ajenos a nuestras vidas? John así lo creía. Argumentó que la psique y la materia son dos caras de la misma realidad, conectadas por leyes aún invisibles para la ciencia. La sombra, al ser reprimida, no desaparece. Busca una forma de expresarse, ya sea en conflictos personales o tensiones colectivas. Lo que negamos en nuestro interior regresa a través del mundo, insistiendo en ser visto. La sombra también se revela en las pequeñas cosas cotidianas. Pensemos en la irritación desproporcionada que sentimos ante alguien que habla demasiado alto, o en el desprecio instantáneo que sentimos por quienes muestran rasgos que ocultamos en nuestro interior. Estos sentimientos no surgen de la nada. Son proyecciones. Alguien que desprecia la arrogancia puede estar negando su propia ambición. Alguien que no soporta la vulnerabilidad de los demás puede estar ocultando sus propias debilidades. La sombra se proyecta en el otro, y creemos que el problema está fuera, cuando en realidad está adentro. El otro se convierte en un escenario donde libramos nuestras propias batallas invisibles. ¿Y tú, cuántas veces has culpado a alguien de algo que, en el fondo, solo era un reflejo de lo que aún no habías aceptado en ti mismo? En algunos casos, este magnetismo puede volverse peligroso. Las personas pueden verse arrastradas repetidamente a relaciones destructivas, como si una fuerza invisible las impulsara siempre en la misma dirección. John explicó que, en estos casos, el inconsciente busca una forma de sanación, por dolorosa que sea. Es como decir, mientras no lo mires, seguirás viviendo la misma historia. La repetición no es un castigo, sino un intento desesperado de la psique por traer a la conciencia lo olvidado. La cuestión es que, sin autoconocimiento, podemos pasar toda la vida atrapados en los mismos ciclos, creyéndonos víctimas del destino, cuando en realidad somos prisioneros de nuestra sombra no reconocida. Los relatos de personas que han escapado de estos ciclos confirman esta perspectiva. Una mujer que se veía constantemente involucrada en relaciones abusivas, por ejemplo, solo pudo liberarse cuando se dio cuenta de que llevaba dentro la creencia de que necesitaba salvar a otros para sentirse amada. Esta creencia era la sombra que la atraía hacia hombres problemáticos. Cuando integró esta parte de sí misma, el patrón se disolvió. El cambio no vino desde afuera, sino desde adentro. La sombra reconocida perdió su poder de atracción. ¿No es sorprendente darse cuenta de que la verdadera libertad no reside en controlar el mundo exterior, sino en iluminar el mundo interior? Que el poder de transformar los encuentros que experimentamos no reside en evitar a ciertas personas, sino en reconocer las reflexiones que transmiten. Otro punto fascinante es cómo se manifiesta la sombra en los sueños. John dedicó gran parte de su vida a la interpretación de los sueños, creyendo que el inconsciente habla simbólicamente en ellos. A menudo, figuras aterradoras o situaciones caóticas aparecen en los sueños no para hacernos daño, sino para revelar algo que ignoramos. Uno de los pacientes de Jung soñaba repetidamente que lo perseguía un hombre encapuchado. Inicialmente, lo interpretó como una amenaza, pero Jung le explicó que el perseguidor era en realidad una parte de sí mismo que exigía reconocimiento. Al comprender esto, el paciente dejó de huir y comenzó a dialogar con la figura en sus sueños, descubriendo aspectos de sí mismo que había reprimido. La sombra, al ser vista, deja de ser un enemigo y se convierte en una guía. ¿Pero por qué nos da tanto miedo mirar la sombra? Quizás porque nos obliga a abandonar las máscaras que creamos para sobrevivir. John habló de la persona, la máscara social que usamos para ser aceptados. La persona es necesaria, pero cuando creemos que solo somos eso, nos distanciamos de nuestro verdadero ser. La sombra es todo lo que la persona rechaza. Al mirarla, se derrumba la ilusión de que solo somos la imagen que proyectamos. Reconocer la sombra es reconocer que también somos frágiles,
contradictorios y vulnerables. Es admitir que la bondad coexiste con la ira, que la compasión coexiste con el egoísmo, que la valentía coexiste con el miedo. Es doloroso, pero también liberador. ¿Alguna vez has pensado en lo diferente que sería tu vida si aceptaras plenamente las partes de ti que ocultas a los demás e incluso a ti mismo? Existen relatos improbables que refuerzan esta idea. En uno de sus viajes, John escuchó hablar de una tribu africana que creía que las enfermedades físicas surgían cuando la sombra de una persona se volvía demasiado pesada. Para ellos, sanar significaba reconectar con las partes olvidadas del alma. Este pensamiento, culturalmente distante, refleja la visión junguiana de que no podemos separar el cuerpo de la psique. Lo reprimido se manifiesta de alguna manera, ya sea en síntomas psicológicos o en eventos externos. La sombra busca expresarse, y cuanto más la negamos, más fuerte se hace. Es en este sentido que los encuentros humanos cobran profundidad. Las personas que se cruzan en nuestro camino no solo comparten momentos con nosotros, sino que también son portadoras de nuestra sombra. Nos desafían a ver lo que ocultamos, a aceptar lo que rechazamos, a integrar lo que negamos. Toda relación es un laboratorio donde la sombra se manifiesta. Y cada conflicto es una oportunidad para la reconciliación interna. Quizás la mayor revelación sea esta: la sombra no es el enemigo. Es parte esencial del camino hacia la individuación. Sin ella, seríamos meras máscaras superficiales, personajes vacíos. Es a través de la sombra que descubrimos nuestra plena humanidad. Y lo más sorprendente es que, a menudo, no somos nosotros mismos quienes nos lo muestran, sino quienes nos encontramos en el camino. Son espejos vivos, guías inesperados, iniciadores que nos conducen a lo más profundo de nosotros mismos. Y entonces surge la pregunta candente: si la sombra nos guía a través de las personas y las situaciones, ¿estamos preparados para ver en ella no solo lo que tememos, sino también lo que necesitamos para sentirnos completos? La vida nunca se presenta simplemente como un camino recto e iluminado. Para Carl Jung, el verdadero desarrollo humano ocurre al enfrentar obstáculos, en las pruebas que parecen ponernos a prueba hasta el límite. Cada encuentro, cada relación, cada dificultad lleva consigo la marca de una iniciación espiritual. No es casualidad que sintamos que ciertas situaciones nos transforman para siempre, como si fueran rituales secretos en los que algo dentro de nosotros muere y algo nuevo nace en su lugar. Jung decía que la individuación no ocurre en un estado de comodidad, sino en la tensión, el conflicto y la valentía de cruzar las sombras. La vida, en su sabiduría silenciosa, organiza encuentros que funcionan como ritos de paso. Son personas y experiencias que nos obligan a madurar, que rompen nuestras ilusiones y que, a menudo, nos impulsan hacia lo desconocido. Piensa en cuántas veces te ha sorprendido una pérdida repentina, un rechazo inesperado o un fracaso que parecía insoportable. Estos momentos no son solo accidentes, sino invitaciones a una iniciación. En la tradición de los pueblos antiguos, los ritos de paso siempre implicaban dolor, miedo e incertidumbre. El joven que tuvo que enfrentarse a la soledad en el bosque, el guerrero que se enfrentó al silencio de la cueva, el niño que se sometió a ceremonias simbólicas de muerte y renacimiento. El sufrimiento no era un castigo, sino un instrumento de transformación. Jung veía estos ritos como expresiones del mismo proceso que aún experimentamos, aunque de formas menos explícitas. Cada desafío que enfrentamos es, en esencia, un rito de paso que nos acerca a nuestro verdadero yo. Lo fascinante es que, a menudo, estas iniciaciones se disfrazan de encuentros cotidianos. Una persona que parece dificultarnos la vida puede ser precisamente quien despierta fortalezas latentes en nuestro interior. Un compañero de trabajo que nos desafía constantemente puede estar obligándonos a desarrollar resiliencia. Una pareja que despierta nuestros celos puede estar obligándonos a afrontar profundas inseguridades. Un amigo que nos decepciona puede estar mostrándonos la necesidad de autonomía. Lo que parece un simple conflicto es, de hecho, una iniciación. Tras el caos se esconde la oportunidad de integración. E incluso si nos resistimos, la vida insiste en colocarnos en estas situaciones, porque es a través de ellas que crecemos. ¿Pero estamos dispuestos a ver estos conflictos como parte de un proceso más amplio? ¿O preferimos creer que son simplemente injusticias aleatorias y sin sentido? Muchos relatos de transformación personal muestran que el verdadero despertar ocurre tras grandes pruebas. Un hombre que lo pierde todo en la bancarrota descubre, años después, que esta pérdida fue lo que lo liberó de una vida falsa. Una mujer abandonada descubre, con el tiempo, que este abandono la obligó a encontrar su propia fuerza interior. Estos ejemplos revelan que la vida no es incorrecta en lo que trae consigo. Lo que llamamos tragedia puede ser la puerta de entrada a una nueva etapa. Jung insistió en que el inconsciente organiza experiencias que parecen caóticas, pero que tienen un propósito de integración.
El dolor suele ser el precio del renacimiento. Hay historias insólitas que refuerzan esta visión. Un joven paciente junguiano, atormentado por ataques de ansiedad, relató que cada vez que intentaba iniciar una relación romántica, algo inexplicable ocurría que la alejaba. Creía ser víctima de la mala suerte, pero Jung lo interpretó como una señal del inconsciente. Primero necesitaba afrontar su dependencia emocional y su dificultad para aceptar la soledad. Las rupturas no eran castigos, sino iniciaciones. Cuando finalmente comprendió el mensaje, su vida amorosa se transformó. El obstáculo que parecía una maldición era, de hecho, el rito que lo preparaba para una verdadera relación. ¿Y cuántas veces nos pasa lo mismo? ¿Con qué frecuencia lo que parece la peor pérdida se convierte en la oportunidad para algo que de otro modo nunca habría sucedido? La psicología analítica nos muestra que no hay crecimiento sin confrontar la sombra. Esta aparece no solo como una proyección sobre los demás, sino también como obstáculos que parecen provenir del exterior. Sin embargo, siempre apuntan hacia el interior. Cuando no podemos manejar la crítica, es porque toca una herida existente. Cuando sentimos una ira desenfrenada hacia alguien, es porque esa persona nos obliga a ver algo que hemos estado negando. Todo conflicto es una oportunidad para transitar el rito de la sombra. Jung afirmó que solo integrando la sombra es posible avanzar en el camino de la individuación. Y para integrarla, necesitamos encuentros que nos perturben. Son los portales por los que el inconsciente nos invita a transitar. Lo más sorprendente es que incluso quienes parecen obstaculizar nuestro destino pueden ser instrumentos del propio destino. Pensemos en los enemigos históricos que moldearon líderes, los rivales que obligaron a artistas y científicos a superar sus límites, los críticos que revelaron debilidades que debían abordarse. La presencia de otros, incluso en sus formas más difíciles, siempre forma parte de una pedagogía invisible. Nada es gratis, nada carece de sentido. El otro siempre es el iniciador, incluso si desempeña el papel de adversario. ¿Y si cada conflicto en tu vida no fuera un error, sino un ritual preparado especialmente para ti? ¿Y si todas las personas que parecían oponerse a ti fueran en realidad maestros ocultos que cumplían la función de despertarte? Es en este punto que el camino se vuelve más exigente. Porque reconocer la función iniciática de las relaciones no significa idealizar el dolor ni justificar el abuso, sino comprender que lo que nos hiere también nos transforma. Jung dijo que la vida no está hecha para ser cómoda, sino para tener sentido. La individuación no es el logro de la tranquilidad, sino de la plenitud. Y la plenitud solo llega cuando soportamos los fuegos, cruzamos los desiertos y aceptamos los espejos más oscuros. Toda relación difícil es una prueba. Y cada prueba, al superarla, es un rito cumplido. Estos ritos no siguen un horario predecible. Llegan cuando menos los esperamos. Una traición puede desencadenar un viaje de autodescubrimiento. Un despido puede abrir las puertas a una nueva vocación. Una enfermedad puede convertirse en el punto de inflexión para una vida más consciente. La vida elige sus ritos con precisión simbólica, y el inconsciente participa activamente en esta elección. Nada de lo que experimentamos se desperdicia. Cada episodio es una pieza de un rompecabezas que solo se revela plenamente en retrospectiva. Y, sin embargo, mientras estamos en el proceso, todo parece caótico. ¿Cuántas veces te has encontrado en medio del caos total y solo después te has dado cuenta de que ese fue el punto en el que tu vida empezó a cambiar verdaderamente? La tensión es necesaria porque rompe viejos patrones. Sin tensión, permaneceríamos estancados en nuestras máscaras e ilusiones. Jung decía que la vida impulsa al individuo hacia la individuación, y cuando se resiste, las pruebas se intensifican. Es como si la psique no aceptara el estancamiento. Crea encuentros, crisis y desafíos para obligarnos a avanzar. E incluso cuando intentamos escapar, la vida nos alcanza. Tarde o temprano, la iniciación ocurre. No podemos escapar de nosotros mismos. Hay algo misterioso en darse cuenta de que los mejores maestros pueden surgir de personajes inesperados. Un vecino que nos molesta con pequeños gestos puede ser precisamente quien nos enseña paciencia. Un colega que lucha agresivamente por nuestro espacio puede ser quien nos muestra nuestra propia dificultad para establecer límites. Incluso un niño puede desempeñar este papel, revelando la ternura o la vulnerabilidad que hemos olvidado. No hay encuentros irrelevantes. Todos tienen un significado. Y todos pueden convertirse en iniciaciones, si tenemos los ojos para ver. ¿Pero estamos dispuestos a mirar? ¿Estamos listos para aceptar que las evidencias que tan a menudo rechazamos pueden ser los mayores regalos de la vida? En las sociedades antiguas, nadie pasaba por un rito de paso sin un guía. Había maestros, ancianos y chamanes. Jung creía que este rol aún existe hoy, pero en diferentes formas. Nuestros guías no solo son personas sabias, sino también quienes nos desafían. Un
Un guía puede ser un terapeuta que nos obliga a revivir recuerdos dolorosos, pero también puede ser un enemigo que nos obliga a fortalecer nuestra alma. Un guía puede ser un maestro espiritual que nos inspira, pero también un escéptico que nos confronta con preguntas incómodas. Cada guía se presenta en la forma que necesitamos, y, a menudo, no reconocemos su papel hasta mucho más tarde. ¿No es sorprendente que aquello que más nos resistimos a aceptar sea precisamente lo que más nos enseña? La vida nos coloca ante estos ritos porque sabe que solo así maduramos. Las pérdidas, los conflictos y las decepciones no son desvíos, sino etapas del camino. Son llaves que abren puertas que no podríamos abrir solos. Jung dijo que el proceso de individuación es una larga serie de muertes y renacimientos. Morimos a las viejas identidades, a las viejas creencias, a las ilusiones. Y renacemos en una conciencia más amplia, más auténtica, más plena. Las personas que conocemos son los guardianes de estos portales. Algunos nos guían con suavidad, otros nos empujan con violencia, pero todos cumplen su función. Y entonces surge la gran pregunta: si cada encuentro es un rito de paso, ¿qué iniciación nos aguarda aún? ¿Estamos listos para afrontarlo o seguimos intentando escapar de las pruebas que nos depara la vida? La vida nunca ha sido simplemente una serie de eventos dispersos, fragmentados por el azar en un calendario desordenado. Desde el principio, Carl Jung nos enseñó que todo lo que sucede tiene una conexión simbólica con nuestra alma. Nada es un accidente, nada es una pérdida gratuita, nada es una coincidencia vacía. Cada encuentro, cada separación, cada victoria y cada derrota están vinculados a una red invisible de significados que nos impregna y nos moldea. Llegar a este punto, al final de este viaje, es comprender que mirar más allá de las coincidencias es aceptar que vivimos en un tejido sagrado, donde cada hilo es importante y cada nudo es necesario. La pregunta que queda no es si la vida tiene sentido, sino si estamos dispuestos a ver ese sentido en los detalles de nuestro camino. El desafío es que nos criaron para creer lo contrario. Crecimos escuchando que la vida es aleatoria, que todo es cuestión de suerte o desgracia, que estamos a merced de fuerzas ciegas a las que no les importa el destino humano. Pero Jung rompe con esta visión limitada y nos muestra que la psique no está aislada, que el inconsciente nos habla a través de símbolos y que los encuentros en nuestras vidas son expresiones visibles de procesos invisibles. Cuando nos detenemos a pensar, nos damos cuenta de que las historias más memorables no fueron las planeadas, sino las inesperadas. El amigo que llegó en el momento justo, el amor que surgió cuando menos lo esperábamos, el dolor que se transformó en renacimiento. Nada de esto fue casualidad. Todo estaba conectado. Pero ¿cómo podemos aplicar esto a nuestra vida práctica? ¿Cómo podemos transformar esta percepción en un verdadero camino de cambio? El primer paso es cultivar la atención. Necesitamos aprender a escuchar no solo con los oídos, sino con el alma. Cuando alguien se cruza en nuestro camino, no deberíamos preguntarnos solo quién es esta persona, sino que intenta mostrarme este encuentro sobre mí. Cuando se presenta una dificultad, no deberíamos limitarnos a pensar por qué me pasó esto, sino que parte de mi vida necesita despertar a través de este desafío. Este cambio de perspectiva lo cambia todo. Lo que parecía un enemigo se convierte en un maestro. Lo que parecía una tragedia se convierte en un rito de paso. Lo que parecía casualidad se revela como sincronicidad. El segundo paso es reconocer la sombra. No podemos aplicar lo aprendido si no tenemos el coraje de mirar hacia adentro y ver lo que hemos estado negando. La sombra no desaparece porque la ignoremos. Regresa en forma de personas, eventos y emociones. Cada vez que sentimos una ira descontrolada, cada vez que proyectamos la culpa en los demás, cada vez que evitamos abordar nuestros miedos, solo alimentamos la sombra. Pero cuando tenemos el coraje de nombrar lo que sentimos, reconocer nuestras debilidades e integrar lo que parecía inaceptable, ocurre algo extraordinario. La sombra pierde su poder de dominación y se convierte en una aliada. Aplicar esto a la vida práctica es sencillo, pero requiere honestidad. La próxima vez que alguien te provoque una emoción intensa, en lugar de simplemente reaccionar, pregúntate, ¿qué dice este reflejo de mí? El tercer paso es cultivar la resonancia consciente. Ya hemos aprendido que todo vibra y que atraemos personas y eventos que se corresponden con lo que emitimos. Por eso, debemos cuidar la frecuencia interior que irradiamos. Esto no significa reprimir emociones negativas ni forzar pensamientos positivos artificiales. Significa alinearnos con la verdad. Si estamos en contacto con nuestra sombra, si reconocemos nuestras heridas, si cultivamos la gratitud, la compasión y la autenticidad, nuestra vibración cambia de forma natural. Y cuando cambia, el mundo que nos rodea también cambia. Esto no ocurre de la noche a la mañana, sino con cada pequeña decisión. Cuidar nuestros pensamientos, palabras e intenciones es cuidar la frecuencia que resuena en el universo.
Esta práctica es una forma de espiritualidad cotidiana, accesible para todos. El cuarto paso es ver los encuentros como iniciaciones. En la práctica, esto significa que, en lugar de rechazar las relaciones difíciles o idealizar las fáciles, debemos reconocer que todas tienen un propósito. Una relación romántica que termina puede ser una iniciación a la autonomía. Una amistad que se rompe puede ser una iniciación al discernimiento. Una crítica inesperada puede ser una iniciación a la humildad. Cuando vemos los encuentros como pruebas simbólicas, dejamos de luchar contra la vida y comenzamos a colaborar con ella. Esto no significa aceptar pasivamente cualquier dolor, sino comprender que incluso los dolores más profundos contienen semillas de transformación. El secreto está en no desperdiciar ninguna experiencia, por pequeña o dolorosa que parezca. Quizás te preguntes si esto no es pedir demasiado a los seres humanos. ¿Cómo podemos mantener esta conciencia en medio de tanto ajetreo, tantas responsabilidades, tantos problemas concretos? Esta es precisamente la belleza del pensamiento de Jung. No necesitamos templos, ni retiros lejanos, ni condiciones ideales. Lo sagrado se revela en la vida cotidiana. Cada persona que encontramos es un maestro en potencia. Cada acontecimiento es una lección. Cada emoción es un mensaje. La práctica consiste en vivir con atención simbólica, con los ojos abiertos al lenguaje oculto de la vida. No es necesario detener el mundo para escuchar la psique. Basta con escucharla en medio del mundo en el que ya vivimos. Pero también hay un quinto paso, quizás el más difícil y transformador: aceptar la ciclicidad. Jung dijo que la vida no es una línea recta, sino un ciclo de muertes y renacimientos. Aplicar esto significa aceptar que habrá caídas, fracasos y pérdidas, y que todo es parte del proceso. El error no es fracasar, sino creer que el fracaso es el final. El error no es perder, sino creer que la pérdida nos define. Cuando entendemos que todo final es también un comienzo, ya no nos resistimos a fluir. Aplicar esto en la práctica es recordar, en los momentos más oscuros, que la noche siempre prepara el amanecer. Es confiar en que la psique sabe lo que hace, incluso cuando no lo entendemos. A lo largo de este viaje, hemos visto que nada sucede por casualidad, que todo vibra, que cada persona es un espejo, que la sombra es una guía, que los encuentros son ritos de paso. Ahora, hemos llegado al punto final: mirar más allá de las coincidencias y vivir con conciencia del tejido invisible que nos rodea. Esto no significa que tendremos una vida sin dolor, sino que experimentaremos el dolor con significado. No significa que nunca más dudaremos, sino que aprenderemos a ver incluso la duda como parte del viaje. No significa que lo controlaremos todo, sino que reconoceremos en lo incontrolable la mano invisible que nos conduce a la plenitud. Entonces, ¿qué harás de ahora en adelante? ¿Seguirás viviendo como si todo fuera casualidad, como si las personas fueran simples personajes que aparecen y desaparecen en tu vida? ¿O decidirás ver cada encuentro como un símbolo, cada emoción como un mensaje, cada momento como una iniciación? La decisión es tuya. Pero recuerda, la vida no espera. Cada momento es una oportunidad. Cada persona que se cruce en tu camino hoy podría tener la llave que has estado esperando durante años. No la desperdicies. Presta atención. Escucha. Descifra. Si a lo largo de este video sentiste que un recuerdo regresaba, que una relación cobraba un nuevo significado o que un viejo dolor se aclaraba, entonces la transformación ya ha comenzado. Porque el cambio no se da en grandes saltos, sino en pequeñas percepciones que alteran nuestra forma de ver el mundo. Permítete vivir con esta nueva conciencia. Permítete ver más allá de las coincidencias. Permítete reconocer que cada paso, cada persona, cada evento es parte de un proceso mayor que te lleva a tu verdadera esencia. Este es el camino de la individuación. Este es el llamado de la vida. Y ahora, si este mensaje te conmovió, te pido que no te lo guardes. Dale me gusta a este video para que más personas puedan recibirlo. Deja un comentario, aunque sea anónimo, compartiendo lo que sentiste o descubriste en tu propio camino. Y suscríbete al canal para seguir con nosotros en este camino de autoconocimiento y transformación. La vida no está hecha de casualidades, sino de encuentros significativos. Que este encuentro también forme parte de tu iniciación.